hola, está mi psicóloga en la sala, estar en tus 20 y no saber qué haces con tu vida. This is so Twilight. Relatos que luego nunca acababa, historias que nunca acababa, que eran plagios literales de la witch, ¿sabes? Esto si pasa tal y tal y tal, es una novela, ¿no? Hacer sufrir a mis personajes porque sí, estar yo mal y canalizar ese estado de estar mal en decir, pues sí, es que no sé por qué me habéis dado esta posición y estos logros, es que no sirvo para nada. Hola a todos y todas, yo soy Raquel Brune, bienvenidos otro día más al canal y en el vídeo de hoy, mis queridas brujitas lectoras, vamos a hacer el book tag que creo que más me habéis pedido. Desde el momento en el que salió la versión original de este book tag, se me ha llenado todas las redes sociales, ¿vale? Los comentarios de YouTube, los DM de Instagram, los comentarios de TikTok, todo diciéndome, Raquel, tienes que hacer este book tag porque te han nominado, haz este book tag. Que en realidad no es un book tag, es un book tag de la escritora que ha creado Ángela del canal Arcades Book. Nunca sé si lo digo bien, hasta angustia. Así que aquí estoy para cumplir con vuestras peticiones populares y porque además es un book tag muy divertido en el que vais a poder aprender cosas sobre las escritoras que lo hagamos en nuestras redes sociales. Así que sin más dilación vamos allá con el vídeo. Por si habéis caído en este vídeo de casualidad y no tenéis contexto, ¿vale? ¿Quién es esta persona de que me está hablando? O por si me conocéis por otras facetas de mi trabajo, porque hablo de libros, porque hablo de lo que sea. Pues sí, soy autora. My main job, digamos, mi ocupación principal a la que más horas le dedico, lo que considero que es mi oficio. Y tengo ahora mismo 7 libros publicados, así que vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué te gustan las novelas de misterio góticas? Así, un buen tocho, ¿vale? Con un pequeño toque paranormal. Están pasando cosas extrañas en el Hotel París, en la costa, frente al mar, y lobos también, todo ese ambiente, oscura es la noche. Si te gustan las brujas, si te gusta el urban fantasy, te gustan las historias que tienen un poquito de todo, un poquito de romance, un poquito de humor, un poquito de aventura, un poquito de salvar el mundo, un poquito de líderes malvados tratando de controlar el mundo, tienes esta historia, ¿vale? Están ahora mismo republicándose y tenemos Hermandad con esta nueva portada preciosa y Rituales, los dos con contenido extra, ¿vale? Maravillosos. El tercero sale dentro de nada y esta de aquí es la portada, ¿vale? Que cuando veáis este vídeo ya se habrá anunciado. Jeje, qué ganas. También en esta misma línea, y si os gustan los personajes achuchables pero un poquito traumatizados, pues tenemos Los dones de la muerte y las heridas de la magia. Tengo que pensar porque siempre digo los dones de la magia y las heridas de la muerte, o sea, se me colapsa el cerebro. Los dos libros de una biología también ambientada en el mundo real. En este caso van a Grecia, en este caso van a París a resolver misterios. Tiene mucha magia también y personajes que ya os digo que es que son achuchables, les quiero a todos. Y por último, una novela juvenil autoconclusiva que es todo lo contrario, ¿vale? O sea, los personajes de este libro han dicho moral, ética, who is she? I don't know her. Es un retelling, bueno, un retelling es una interpretación moderna del mito de Don Juan Tenorio, pero vamos, que he escrito lo que me ha parecido, ¿sabes? O sea, no te esperes que vaya siguiendo la historia original, ¿vale? Porque no. Ese es mi trabajo, esa es mi obra, os dejo abajo toda la información por si queréis cotillear y sin más dilación vamos a responder las preguntas de este book tag porque sé que lo que nos gusta es el chisme y vamos allá. ¿Cómo te convertiste en escritora? Yo con 5 o 6 años ya era la típica niña que pedía, oye, por favor, quiero el libro. Cuando iba, por ejemplo, a casa de mis abuelos, ¿no? Y estaban las estanterías de la habitación de mi madre cuando era pequeña, yo quería robar libros, ¿sabes? Era como, ¿me puedo llevar este libro? Y era el libro. Y dices, niña, o sea, tienes 6 años, ¿vale? No te puedes leer este libro clásico de no sé qué, de Sherlock Holmes o de las aventuras de Tom Sawyer o La isla del tesoro. Es como, no tienes nivel de comprensión lectora para leer esto, ¿no? Pero por alguna razón a mí ya me susurraban, ¿no? O sea, me llamaban la atención. Es que no sé explicar por qué. He tenido siempre como esa cosa. Yo con 8 o 9 años que leía las witch, empezaba relatos que luego nunca acababa, historias que nunca acababa, que eran plagios literales de la witch, ¿sabes? Un grupo de amigas que tenían poderes elementales. O sea, era como eran las witch. Pero bueno. Y ya con 12 años acabé mi primera novela. Entonces, pues no sé, de ser fanger y de leer Harry Potter, Memorias de Dune, Eragon, las witch, consumir un montón de ficción, ¿no? Que me encantaba. Pues supongo que se me quedó esa cosa de querer contar mis propias historias, aunque al principio fuesen un plagio de las witch. No sé, es algo como que siempre he estado ahí. Siempre he tenido interiorizado que iba a llegar a un punto en el que yo tenía que contar historias y que yo quería dedicarme a escribir. Luego ha habido etapas de mi vida en que lo he racionalizado y he dicho, nada, es una carrera muy difícil, vamos a hacer otra cosa. Y escribir es mi hobby, ¿no? Un poco pues por miedo, ¿no? Pero esa cosa de seguir escribiendo estaba ahí. O sea, yo desde los 18 años escribo todos los días. Pues no sé. That's me. ¿Qué autores te inspiran para escribir? Y claro, es que aquí depende, ¿no? Depende un poco de tu etapa vital. Cuando era muy pequeña lo que me inspiraba eran las witch, ¿no? Así que la autora sería Elizabeth Annone. Maravillosa ella, que
escribía estas historias, ¿no? Y luego también, pues evidentemente, Harry Potter, Laura Gallego, con Memorias de Dune, Crónicas de la Torre, esos mundos de fantasía que creaban, ¿no? Mi primera novela era una fantasía épica, pues porque yo había leído Eragon, había leído este tipo de libros, ¿no? Entonces, un poco pues era lo que imitaba, pero luego a lo largo de mi vida he ido leyendo muchos libros de mucho tipo que me han ido influenciando. A lo mejor en mi adolescencia pues me han influenciado por un lado autores de libros clásicos como Oscar Wilde y como Jane Austen, luego también autoras de novelas juveniles como Susan Collins con El Juego del Hambre o Cassandra Clare con Cazadores de Sombras. O sea, luego se suman todo esto, todas las influencias de tus 20, ¿no? Que de repente descubres autoras que te vuelan la cabeza, ¿no? Lees Mieko Kawakami y dices qué pasada, lees a Taylor Jenkins Reid y te fascina todo lo que escribe. Tendríamos que ir un poco por qué te ha inspirado para escribir cada libro. Por ejemplo, o sea, las influencias de Oscura es la noche son muy diferentes, por ejemplo, a las que tengan Brujas y Nigromantes, ¿no? Las referencias de Oscura es la noche son pues películas y novelas góticas, ¿sabes? O sea, Rebeca, ¿vale? El rollo Rebeca, Anas Bronte, Eva al desnudo, todo ese ambiente es un poco lo que más ha influenciado esta historia. Y sinceramente, si no hubiese leído Crepúsculo, o sea, yo veo influencias de Crepúsculo en esta historia, ¿vale? La montaña, tal, o sea, yo las veo. Si habéis leído este libro ya habéis visto y leído Crepúsculo, no fue consciente, pero yo luego cuando estaba leyendo digo, this is so Twilight, so Twilight. Y luego por otro lado, Brujas y Nigromantes, influencias muy diferentes, ¿vale? Harry Potter, Cazadores de Sombras, luego por otro lado series, Embrujadas, Sabrina, Cosas de Brujas, un poco Buffy, va por otro rollo, es como más pop. Si las influencias de la otra historia son más los clásicos que he leído, también un poco tiene Los 7 maridos de Evelyn Hugo, también un poquito. Bueno, en fin, que muchas cosas al final, yo creo que todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que experimentas, al final va formando parte de ti y se va acumulando de alguna manera. Todo eso luego se convierten en herramientas que tú tienes a la hora de traducir tu imaginación y tu mundo interno y las cosas en las que piensas y que te importan y que te parecen interesantes, luego lo utilizas para traducirlo y convertirlo en esto, ¿no? Así que es muy importante, es un tópico, pero es verdad que si os gusta escribir o os gusta, bueno, cualquier forma de creatividad, tenéis que consumir mucho, tenéis que ver muchos cuadros, ver muchas películas, leer muchos libros, disfrutad del arte y de la cultura, y luego todo eso se va a convertir en historias. ¿De qué trata tu libro y de dónde surge la idea? De nuevo, tengo varios libros, así que por un lado, Hermandad, ¿vale? Es una historia que trata sobre un grupo de amigas brujas en sus 20 en Madrid. Vive un poco, de nuevo, de influencias, ¿no? De que yo crecí viendo Embrujadas, estaba obsesionada con Embrujadas, con las Witch, con Doremi. Esa idea de las amigas brujas, o sea, lleva en mi vida siempre. Luego también el hecho de que yo cuando escribí estos libros, cuando empecé a escribirlos, creo que tenía 22 años, y claro, era un poco lo que yo estaba viviendo y lo que mis amigas estaban viviendo es un poco lo que experimentan estas brujas cuando empieza la historia, que es que están muy perdidas, saben que tienen sueños y que hay cosas que quieren hacer, pero no saben si son posibles, no saben cómo llegar hasta ellas. Luego esta Rosita le pasa todo lo contrario, que es que no tiene ese sueño de decir, wow, pues es que quiero dedicarme a esto, entonces pues va simplemente buscando trabajos para sobrevivir, ¿no? Es un poco distintas situaciones que puedes vivir en tus 20, pero son brujas, entonces luego tienen pues un contexto mágico de una sociedad donde hay distintos clanes de brujas y cada clan pues tiene una líder, entonces aquí hay elementos de política. Vemos también la generación anterior, ¿no? Las diferencias entre las brujas de la nueva generación y las brujas de la generación antigua. Luego por otro lado están los nigromantes, que son un poco su contrapartida, ¿no? Si las brujas utilizan magia de vida, ellos utilizan magia de sombras, magia de muerte, así que no sé, es que son muchas cosas, pero sobre todo los dos elementos de los que nace esta historia, que luego va a ramificarse en 1000 direcciones, es esa idea de estar en tus 20 y no saber qué haces con tu vida. Con el mundo de las brujas, ¿no? Y que yo echaba en falta en ese momento algo parecido a Embrujadas, más moderno y más cercano a mí, no tanto en Estados Unidos, sino algo que digas, wow, es que esto podría pasarme a mí si existiese la magia en Madrid, ¿sabes? O sea, algo más cercano a mi mundo, y esas dos cosas combinadas hicieron que yo no encontrase esa historia. Y muchas veces pasa que cuando tú como lector no encuentras una historia y escribes libros, acabas escribiendo esa historia, y es un poco de dónde vienen estos libros. Creo que es como la historia más bonita, así que pues os cuento esta para no hartaros con las ideas de los otros 20 libros, porque os voy a saturar la cabeza. Esta pregunta me parece súper interesante y es la de qué temas son recurrentes en tus novelas. Y esto es algo que yo creo que muchas veces empieza siendo inconsciente y es algo muy normal en los autores, que al final plasmamos nuestras obsesiones y tú te conoces a
veces a ti misma cuando te das cuenta que repites mucho algo, ¿no? El arte, la música, la literatura, pues son cosas que me fascinan en mi vida diaria, entonces yo lógicamente lo vuelco ahí porque si tengo que documentarme sobre algo, investigar sobre algo, pues me gusta, ¿no? Y sí que es verdad que ya en alguno de los últimos libros que he escrito he dicho, bueno, voy a probar con otro tema porque ya hay muchos músicos y muchos artistas en mis libros. Igual pueden tener otras profesiones, no pasa nada, no se tienen que dedicar siempre a eso, ¿no? Pero claro, eso hace que tengas que explorar otros mundos, entonces también está bien porque aunque sea un tema recurrente en mis libros porque me gusta, pues probar con otras cosas también te permite salirte de tu zona de confort, ¿no? Luego, por otro lado, mucha female rage, ¿vale? O sea, tenemos por ejemplo el personaje Inés García de Los Guardianes de Almas, tenemos a Judith Vega en Los Dones de la Muerte, a Candela Nieto en Oscura es la Noche, también hay mucha female rage en Brujas y Nigromantes, por ejemplo en el caso del clan Lozano, ¿no? Son mujeres muy enfadadas y muy peligrosas, no las cabréis. Y luego también, esto es algo muy inconsciente, y yo me he dado cuenta de que se repite en mis historias, y es que siempre hay un elemento de pérdida de control. Hola, está mi psicóloga en la sala, en el aspecto de que los personajes lo que hace que se vean amenazados o lo que les da poder es perder el control de su cuerpo o de su mente. Se presenta a través de esa capacidad de controlar el cuerpo y la mente de otras personas, ¿no? Entonces está esa dicotomía. ¿Por qué hago esto? No lo sé. I don't know. Simplemente pasa. ¿Cuál es mi personaje favorito? Y me he dado cuenta de que tengo como bloques, ¿no? Por un lado están como los chicos torpes y adorables, a los que queremos, porque se esfuerzan mucho, pero las cosas les salen bastante regular, como por ejemplo Elías Baena de Los Dones de la Muerte o Luke Fonseca de Brujas y Nigromantes, son mis niños. Luego de nuevo tengo a mis chicas cabreadas, mi favorita, o sea, Judith Vega. Judith Vega es iconic, ¿vale? Judith Vega de Los Dones de la Muerte, pero es que, no sé, es que Candela Nieto, escribir este personaje fue tan bonito, la quiero tanto, es como una Rapunzel llena de una oscuridad que ni ella misma sabe que tiene, que sale ahí de repente a descubrir el mundo después de estar aislada en las montañas, y es una persona que entiende mucho mejor a los animales que a los seres humanos y la sociedad y demás. Tiene como esa sed, ese hambre de todo, es mi protegida. Y luego también, obviamente, mis brujitas, tanto las de esta generación, ¿no? Isabel, Ami y Rosita, las tres amigas brujas veinteañeras, como las gatas doradas, que es el grupo de amigas de la generación anterior. Iconic, las amo también, o sea, sobre todo Jimena, tía, o sea, eres súper guay, o sea, me lo he pasado también escribiendo a Jimena, se merecería un libro sola, ella, Jimena, sembrando el caos cuando era joven. ¿Qué escena has disfrutado más escribiendo tu libro? Yo en general suelo disfrutar mucho de los diálogos o de las ambientaciones, como que de repente te vas a otro mundo o a otro lugar y tienes que no sé, transportar al lector a ese mundo. Y también los diálogos, porque siento que es un poco como partidos de tenis, ¿vale? Que se van devolviendo la pelota y a ver por dónde salen, tim tan tim, pero a veces son partidos de rugby, porque a veces hay muchos personajes y hay algún personaje que roba, o sea, lucha por robar el protagonismo, y también es interesante ver cómo se desarrolla eso. Pero bueno, siendo más concreta, ¿no? Hay escenas también de este libro que me lo he pasado muy bien escribiendo. Todas las escenas de Luke metiendo la pata, o sea, Luke cuando dice, ¿qué pasaría si yo hago esto? Realmente no sería tan mala idea, y tú dices, sí, Luke, obviamente es una idea pésima. Igual con los capítulos de Jimena cuando están en reuniones de política y tal, y ella está pensando, Dios, me quiero ir, quiero estar en mi casa viendo una serie, comiéndome unas palomitas en pijama y tengo que estar aquí lidiando con la vida adulta, qué horror. Y luego también de nuevo hay escenas que he disfrutado mucho, por ejemplo en este libro, en Rituales, todas las escenas del mundo de las hadas, ¿vale? Del festival de música de Escocia, no sé, ha sido como muy guay cuando las escribí, y luego otra vez al volver a trabajar en ellas. Es muy divertido también cuando nos cuentan algunos personajes sus historias, ¿no? Cuando aparece el personaje de Shannon y te cuenta su historia, o sea, me gustan mucho esas escenas en las que aparece un personaje y dice, siéntate, que te voy a contar una historia. La siguiente pregunta, por el contrario, nos dice, ¿cuál es la escena que más te ha costado escribir? Y yo siento que son las escenas como con mucha carga emocional, que tienes que gestionar muy bien esa evolución de cómo se va sintiendo el leerlo. No puedes pasar muy rápido, ¿no? Pues de repente, chao, no pasa algo dramático, ¿no? Tienes que ir generando un estado, una atmósfera emocional de los personajes y para el lector muy concreta. Yo siento que se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, está muy visibilizado que los actores y las actrices, cuando están interpretando un personaje, como que se tienen que meter al momento de interpretar en ese estado emocional, ¿no? Tienen que saber transmitírtelo, y por mucho que tú no quieras, eso te afecta. Escenas de series que de repente cortan y los actores siguen llorando porque es que se han emocionado de verdad. Yo siento que a veces cuando escribes pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tú cuando tienes que escribir una escena con un tono emocional muy cargado, que están pasando muchas cosas, ¿no?
Es que, en fin, hay muchas, o sea, es el desenlace de muchas historias, personajes que cruzan líneas que son muy chungas, entonces como wow, una vez que has cruzado esta línea no hay retorno, ¿no? Has hecho una cosa que no tendrías que haber hecho y ahora qué, ¿no? Y esos momentos son muy chungos de escribir, pero luego también por otro lado tenemos personajes que tienen catarsis, ¿no? Es el final de una historia de 3 libros y estos personajes van a llegar a ese punto de conclusión. Claro, es que no puedo decir nada porque son spoilers, ¿no? Pero para mí creo que es como lo más difícil de escribir porque además luego te deja completamente drenado porque tienes que poner mucho de ti. Entonces si tú cuando estás escribiendo estas escenas eres un poco, no, cobarde, no, o no tienes fuerzas emocionales para meterte y en ese momento es como que no va a quedar bien, ¿no? Así que tienes que decir, bueno, venga, voy a meterme en el alma de este personaje para poder transmitir qué es lo que está experimentando. Pero luego también por otro lado una cosa que es muy difícil de todo el proceso creativo son las revisiones, porque te tienes que enfrentar a ti misma. Tienes por un lado que poner el lado objetivo de vamos a hacer que esto sea lo que tiene que ser y que encaje y que sea lo más perfecto posible, y por otro lado, el lado emocional que te dice, ay, si lo estoy haciendo mal, y si lo estoy estropeando intentando arreglarlo, y si no tiene arreglo, y si tal, y si tal, y si cual. Hay un mosquito revoloteando por aquí que ha decidido que ahora somos compañeros de piso. Por si veis que sea alguna... Pues... ¡Ah, no! Hay dos mosquitos. Bien, estupendo. He abierto la ventana y creo que se han ido. Creo. Prometo que ningún mosquito ha sufrido daños durante la grabación de este vídeo. ¿Qué es lo que más fácil te resulta de escribir? Y la verdad es que de todas las cosas difíciles que hay de escribir, porque incluso las cosas que dices, esto me gusta y lo disfruto, muchas veces no significa que sea fácil, sino que lleva mucho esfuerzo detrás. Pero para mí hay una cosa que viene bastante natural y bastante fácil, que es que se me ocurran ideas de conceptos de libros, de un libro que trata sobre esto y luego empezar a desarrollar un poco esa idea. Es algo que me resulta relativamente fácil. De hecho, mi problema es que tengo 40 ideas siempre en proceso que digo, me encantaría escribir esto, me encantaría escribir lo otro, y no se puede porque luego eso es muchos meses de trabajo, ¿no? El hecho de convertir cualquier cosa cotidiana que pase y decir, esto si pasa tal y tal y tal, es una novela, ¿no? De repente estar en cualquier sitio y que tu amiga te cuente algo y decir, es que con esto escribes una novela. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Eres más brújula o más mapa? Y en mi caso siento que estoy un poco a medio camino entre las dos, y creo que esto es algo bastante habitual también. Es decir, mapa sería tener todo perfectamente estructurado, las escaletas de lo que va a ocurrir en cada capítulo, de cómo acaba el libro, etcétera, etcétera. Y brújula sería más ir dejándote llevar. Es cierto que no todos los proyectos al final son iguales. Por ejemplo, el libro de Oscura es la noche, al ser 2 líneas temporales, una en el presente y otro en los años 20, y tener 2 personajes cuyas historias se solapaban entre sí, necesitaba más planificación y saber hacia dónde iban las dos, ¿no? Y cómo se iban a conectar y cuál era el final. O sea, como que tenías que tener las cosas más claras. Sin embargo, a lo mejor hay otro tipo de historias que te sientas a escribir y fluyen con más facilidad. Entonces también depende mucho en lo que esté trabajando, pero en general suelo saber una parte. Es decir, tengo una premisa muy clara de es una historia que va de esto, esto y esto y va a ir por aquí, pero luego realmente las escenas más concretas no suelo tenerlas todas planificadas antes de empezar el libro, sino que tengo una parte, luego dejo que los personajes rueden con esa primera parte del libro que sí que tengo pensada, y según las voy escribiendo, los propios personajes y la propia historia suele ir anticipándome el resto, así que sería un poco mezcla. La siguiente pregunta me hace mucha gracia y es ¿cómo de compasivo, de bueno eres con tus personajes? Yo creo que soy bastante buena, o sea, dentro de todas las cosas malvadas que podría hacer, de decir voy a hacer sufrir a mis personajes porque sí, intento no caer en eso, y sobre todo que cuando ocurre algo, o sea, es una cuestión de equilibrio y de contraprestaciones tampoco, o sea, igual que no queda realista que tú digas, bueno, van a pasar un montón de cosas malas porque sí, simplemente para que esto sea triste, tampoco tiene sentido que tú digas y es todo perfecto y va todo genial, porque normalmente los personajes están recorriendo un camino y en ese camino van a tener obstáculos y van a tener que superar situaciones, y muchas veces lo que les ayuda a llegar al final de la historia y obtener, digamos, esa recompensa de esa evolución y ese final, están teniendo que pasar muchas tribulaciones por el camino. Llegar a ese final no tenga un coste y que no tengan que enfrentarse a nada duro, pues tampoco es realista, porque la vida tampoco es así, ¿no? Yo creo que aquí el equilibrio es la clave, ¿no? No pecar ni de jajaja, voy a ser mala porque sí, ni de, bueno, pues todo chachipiruletas, ¿no? Que es verdad que también depende mucho en qué momento de tu vida te pille, porque hay veces que dices, es que yo estoy en un momento de mi vida, ¿no? Que necesito que estos personajes sean felices, así que me voy a asegurar que no tengo capacidad emocional yo como autora para que estos personajes acaben mal, ¿no? Entonces también depende, ¿no? Igual, si tengo más estabilidad emocional, los personajes sufren más, así que no sé si tendríais que querer que esté mal yo en la vida, no. Aunque también podría, en algún momento, estar yo mal y canalizar ese estado de estar mal en decir, pues, sabes que sufran los personajes, la vida es un horror, y al final lo transmites. No sé, depende de muchas cosas. ¿Qué playlist escuchas para escribir tus libros? Suelen pasar dos cosas. Una de dos, que me hago yo una playlist muy concreta con canciones que me evocan a eso. Por ejemplo, es lo que pasó con el libro Oscura es la noche. De hecho, la playlist la tengo en Spotify, os dejaré el enlace, ¿no? Que son
canciones así como que a mí me transmitían cierto mood, ¿vale? Porque al final es un libro en el que la música es algo muy importante. Hay una canción que conecta todo este mundo y gira todo en torno a esa canción. Es una canción imaginaria, ¿no? Entonces yo escuchaba canciones así muy folclóricas, muy, no sé, muy enraizadas en ritmos así, no sé cómo explicaros, muy tribales, muy primigenios, para intentar imaginar yo cómo sonaría esa canción y meterme en ese mundo. Pero igual que hay algunas veces que creo una playlist específica con un estado de ánimo, hay otras veces que simplemente escribo en base a hiperfijaciones con determinada canción o determinado álbum. A veces me pasa que me obsesiono con un álbum o con un artista y me escucho toda su discografía, y me pasa que para sentarme a trabajar en ese proyecto se me hace raro no estar escuchando eso. Entonces se acaba convirtiendo un poco, vale, escucho este disco y significa que estoy trabajando en este libro, y a veces me tiro un mes del tirón que solo escucho el mismo disco. Sí soy. La siguiente pregunta es si tienes algún ritual de escritura o algún momento específico del día en el que escribas. Yo cuando iba a la universidad solía escribir antes de ir a clase. Yo intentaba por lo menos escribir 1500 palabras, una hora y pico, lo que pudiese rascar, y esa era un poco mi rutina. Luego cuando estaba trabajando escribía por las tardes al volver del trabajo, y he ido un poco adaptándose en función de mi vida en cada momento. Estos años que he teletrabajado y que he organizado yo mi propia vida, intentaba escribir a primera hora de la mañana, un poco que fuese lo primero que hacía al despertarme, para aprovechar como toda esa energía y no tener distracciones de mil cosas que entraban en el correo electrónico y demás. Y ahora mismo estoy en un punto bastante caótico y creo que es lo que me está funcionando, ¿sabes? Me gustaría deciros, ay no, pues ahora mismo tengo una rutina súper establecida, pero estoy en un punto en el que mi vida está un poco caótica y desordenada, entonces al final mi escritura también se ha vuelto un poco caótica y desordenada, pero creo que para el momento en el que estamos funciona bien. Intento escribir cuando puedo, pero sí que me gusta cuando me siento a escribir concentrarme, es decir, no tener el móvil, no tener 40 distracciones en el correo electrónico, sino de ponerme el temporizador y decir vamos a hacer sprints, ¿no? Entonces sí, saco un hueco para escribir, voy a hacer un sprint de una hora, un descanso y un sprint de otra hora, pues es un poco lo que estoy haciendo. También me encantaría deciros, no, pues me pongo un café y un no sé qué, y sí, hay veces que me voy con el café y digo, después de comer tal, y digo, venga, vamos a concentrarnos, y otras veces que no queda nada estético y ritual, simplemente digo, venga, ahora pillo el ordenador y me pongo a trabajar donde esté y de cualquier manera, porque ahora mismo es la única forma de encontrar esos momentos. Lo que importa no es tanto tener esa rutina perfecta, sino tener la rutina que te funciona en cada momento. Entonces sí, lo que te viene bien en este momento es tener una rutina perfectamente definida con unos rituales y eso es lo que te anima, bien, pero si por lo que sea pues estás en mitad del caos, pues a veces hay que abrazarlo y dejarte llevar con él y bailar un vals con el caos. Seguimos con otra pregunta muy interesante, que es la de si tienes el síndrome del impostor y cómo lidias con él. Se supone que es esa experiencia que tiene una persona cuando ha llegado a determinada posición o ha conseguido algo, una serie de logros, y siente que no se merece esos logros, que de alguna manera me está engañando a los demás, y que cuando le pillen pues va a ser como, pues sí, es que no sé por qué me habéis dado esta posición y estos logros, es que no sirvo para nada. Luego por otro lado están las inseguridades, que es cuando tú estás haciendo algo y te estás preguntando, ¿esto vale la pena? ¿Esto le gustará a alguien? Es que son como dos energías distintas, porque para tener inseguridades no tienes por qué haber tenido éxito previamente y sentir que ese éxito es un embuste, sino que no sabes si lo que estás haciendo realmente está bien o no, y siento que son dos cosas distintas y que muchas veces cuando hablamos de síndrome del impostor en realidad nos estamos refiriendo a inseguridades. Así que voy a responder a las dos cosas. ¿Inseguridades? Sí, ahí está. Todo el mundo tiene inseguridades. Da igual con quién hables, va a tener una inseguridad sobre algo. Entonces como que exigirte no tener inseguridades tampoco es muy realista, ¿no? O sea, creo que más que no tener inseguridades tenemos que aspirar a gestionarlas de una manera que sea sano para nosotros, ¿no? Estás leyendo algo que has escrito y estás diciendo, wow, pues me ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba, la verdad es que está súper bien, y de repente te empiezas a rayar y empiezas a pensar, no, pero es que en realidad, pero es que y sí no sé qué, pero es que podría haber hecho mejor no sé cuánto, pero es que y sí tal, y entras en una espiral, ¿no? Ok, me están viniendo las vocecitas que me cuestionan si lo que hago sirve de algo y le va a interesar a nadie, y tengo dos opciones, escucharlas y no hacer nada, o decir, ok, acepto esta inseguridad, pero voy a seguir trabajando en mi libro porque es lo que tengo que hacer. Y luego por otro lado el tema del síndrome del impostor, claro, esto es muy relativo, porque se puede tener síndrome del impostor de tener síndrome del impostor. No sé si tengo éxito como para tener el síndrome del impostor, es decir, no me han dado un premio, te doy este premio Planeta, yo que sé, por ejemplo, y digas, ay no me lo merezco, ¿no? No sé si estoy en ese punto, pero claro, sí que estoy en el punto en el que he publicado libros, que eso sí que es un logro con respecto a no haber publicado libros. No sé si me explico, ¿no? Y sí que tengo una carrera y una trayectoria. Me está dando síndrome del impostor de tener síndrome del impostor, Dios mío. Pero con todo y con eso, si el síndrome del impostor es con respecto a tener una carrera literaria, publicar libros,
es que haya quien lea tus libros. Es raro porque hay como una parte de mí misma que se sigue sorprendiendo cada vez que yo tengo una firma, una presentación y un evento y viene gente y es como, wow, he estado 2 horas firmando libros hoy. Cuando yo realmente venía diciendo, wow, bueno, a ver si viene alguien, si vienen 2 personas, hoy sería amazing, y luego estas 2 horas y dices, igual sí que es. Tú me preguntas objetivamente, Raquel, ¿tú crees que no te mereces lo que has conseguido? Y es como, jolines, es que yo sé en cuánto me han costado las cosas que yo he conseguido, cuánto he trabajado, cuánto he aprendido, cuánto he luchado, las experiencias por las que he pasado para llegar hasta aquí, que algunas han sido buenas y otras no tanto. Si tenemos esta construcción de que las cosas te las mereces o no en base a esfuerzo, que es falsa, pero bueno, vamos a suponer, el esfuerzo está hecho. Claro, por ese lado no puedo tener síndrome del impostor, pero por otro lado, teniendo en cuenta que siempre me sorprendo de, es verdad que soy una autora, que mis libros están en librerías y que la gente los lee, es como que se me olvida. Entonces siempre me sorprendo. Así que quizás sí, no lo sé, es confuso. Y como no tiene pinta de que vaya a resolver esta cuestión hoy, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo te ha influido tu comunidad a la hora de escribir? Entiendo que puede referirse a tu comunidad en redes sociales si es el primer libro que publicas, pero yo en mi caso ya llevo unos cuantos libros publicados, así que tengo la suerte de tener mi comunidad de lectoras, mis brujitas, que por supuesto te influyen porque hablas con tus lectoras, te cuentan qué es lo que les ha gustado, qué es lo que les ha influido más allá del propio libro, qué es lo que se han quedado con ganas de saber, ¿no? Y por ejemplo, ahora en el tercer libro de Equilibrio, pues dejo la portada otra vez porque es preciosa, va a incluir un epílogo 7 años después, porque yo en clubs de lectura me encontraba con muchas personas que me decían ¿qué va a ser de ellas? ¿No? Las hemos conocido al principio de sus 20, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa cuando tienen 20 y tantos? No podía desaprovechar esta oportunidad para escribir ese epílogo 7 años después, un poco desde el punto de vista, igual que lo escribí en ese momento con 20 y pocos, pues ahora ya con la perspectiva de una persona de 20 y algo. Pues eso es un ejemplo de muchas de las cosas en las que te influye tener una comunidad de lectoras a tu alrededor. Una cosa que he hecho durante mucho tiempo es un poco compartir el proceso creativo en el momento, ¿no? In situ, según yo iba escribiendo el libro, y esto ha dado lugar a esas situaciones como muy graciosas, como que tú al principio del proyecto le pones un nombre al proyecto que luego no acaba de encajar con el proyecto, entonces tú vas viendo cómo tus futuras lectoras y tus lectoras actuales pues empiezan a hacer especulaciones sobre de qué va a tratar el libro y dices, bueno, pues ahora tendré que escribir un libro sobre eso otro porque no estáis acertando. Que es algo que ahora estoy haciendo menos. Es que el mundo editorial lleva unos ritmos en los que pues tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Para que un libro salga adelante, entonces siento que estoy hablando de libros que a lo mejor no se van a publicar hasta a lo mejor en 2 años, y siento que también eso es muy frustrante para mi comunidad, ¿no? O sea, es frustrante para mí, pero es algo que acepto, que tengo que vivir, pero siento que es un poco injusto poneros el caramelito en la boca de libros que a lo mejor se van a publicar en años. Estoy intentando pues ser un poco más, callarme un poco, que es que si no es mucho sufrimiento, hay que esperar mucho. Lo cual se conecta con la siguiente y última pregunta, que es ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? Como ya os he dicho, este año ha sido sobre la religión de brujas y nigromantes. Ahora mismo sigo todavía ultimando los últimos detalles para que esté lo más perfecto posible de Equilibrio. Esta cosa de decir, jo, es que quiero que esté perfecto y tengo que aceptar que soy humana, no puedo estar revisándolo siempre porque siempre va a haber algo. También estoy trabajando en otras cosas, pero no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué. No puedo hablar de este tema, o sea, podría hablaros de los proyectos que estoy escribiendo, pero siento que os genero hype que no sé cuándo se va a resolver. Entonces vamos a ir por partes y vamos primero a centrarnos en brujas y nigromantes, revisión, y luego ya hablamos de otras cosas. Es que no quiero decir nada, no quiero decir nada, me voy a callar. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Hasta aquí el book tag de la escritora. Me lo he pasado muy bien haciendo este book tag. Yo tenía más o menos unas notas que seguir, pero ha sido un poco caótico porque me gusta mucho hablar de escritura, entonces me vengo arriba y empiezo a delirar y entro en crisis existenciales y en bucles, pero bueno, espero que lo disfrutéis y que os lo paséis bien viéndolo y que os haya podido, pues, si os interesa el mundo de la escritura o simplemente si tenéis curiosidad porque os gusta leer, ¿no? Y no sabéis muy bien qué hay detrás de todo esto, pues que os haya servido para ver un poquito cómo es la vida de la escritora y cómo es nuestro trabajo. No os olvidéis de darle like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos, chao, 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 chao.